Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos otro día más a su programa The Morning Show. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos preparado para ustedes un programa muy especial e iniciamos anunciando que el martes 5 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizó el aborto en todo el país. Se trata de una victoria fundamental en la libertad de las mujeres. Esto significa que ninguna persona puede ser castigada por abortar y ningún integrante del personal de salud puede ser castigada por practicar un aborto. Esto implica también que las instituciones públicas de salud estarán obligadas a ofrecer el servicio de forma gratuita y a garantizar que se cuenta con el equipo y personal para poder practicar abortos. Definitivamente, en México ha llegado el tiempo de las mujeres y celebramos que pasito a pasito se nos abren más puertas y por eso en las próximas elecciones México tendrá a su primera mujer presidenta, casi ya anunciado. Si bien han sido las primeras mujeres que aspiran a la presidencia de México, son las primeras con el apoyo de los principales partidos políticos dentro del país, y ellas son Claudia Sheinbaum, que es candidata por Morena, y sus partidos aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, y el Partido Verde Ecologista de México, y Xóchitl Gálvez, que será candidata del Frente Amplio por México, una coalición que existe entre el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de Revolución Democrática. Se espera una atractiva competencia electoral entre estas dirigentes políticas. Bueno, entonces a continuación veremos una entrevista realizada por Mariana Serralta a dos especialistas de la rama de la ciencia política, la abogada Diana Santana, doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de México, y la doctora en Ciencias Políticas Ángela Márquez, de la misma universidad, en la que nos explican un poco más acerca del artículo La teoría del conflicto, esbozo de síntesis del autor Edel Cadena Vargas. Vamos con ustedes, compañeras. Gracias, Mafer. Estamos aquí con ambas especialistas en la teoría del conflicto ampliamente relacionada con la ciencia política, la doctora en Sociología, Diana Santana, y la doctora en Ciencias Políticas, Ángela Márquez, con las que tendremos el gusto de realizar una entrevista. Pregunta para la doctora Diana. En síntesis, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la teoría del conflicto? Cuando hablamos de la teoría del conflicto, nos referimos a las desigualdades sociales que existen en una sociedad, y estas son el resultado del abuso de un poder de una persona a la que se le denomina superior hacia otras que se les denomina inferiores. Esto nos permite entender la teoría del conflicto desde una base sólida y clara. Ahora, cuestión para la doctora Ángela. Según Marx, ¿por qué la teoría del conflicto se encuentra ligada a la lucha de clases? Para Marx, la sociedad estaba dividida en dos clases, ¿no? La propietaria y la no propietaria, en función de la propiedad acerca de los medios de producción. Entonces, aquellas personas con la propiedad de los medios de producción, los propietarios, son los que tienen la capacidad y el poder para que sus decisiones no solo afecten en el mundo económico, sino que trasciendan y afecten en el plano político. Y de esa forma se ignoraban a los no propietarios, ¿no? Eran la parte débil de la sociedad. De esta manera entendemos que para Marx el conflicto se encuentra ampliamente asociado a las clases sociales. Veremos que no para todos los pensadores era así. Siguiente pregunta para la doctora Diana. De acuerdo con Bell y Darford, ¿cuál es el conflicto que existe entre la base de la ciencia y la tecnología y la teoría del conflicto? Bueno, pues una principal característica de esto es de que todo lo que estos autores pues lograron consolidar, lograron encontrar información, fue de que Marx creía que el desarrollo y la consolidación de la clase media iba a desaparecer, se iba a extinguir, pero resulta que esos autores logran demostrar que gracias a la sociedad a la sociedad moderna y al avance de la ciencia y la tecnología, nace ahora una nueva clase, que es la clase de los especialistas, que son estas personas, ingenieras, técnicos, personas que asisten a la universidad y elevan la productividad y la ganancia en una sociedad. Después de esta reflexión, comprendemos el papel que juega la globalización en el desarrollo de la sociedad. Pregunta para la doctora Ángela. ¿Por qué Cousser creía que la sociedad precisa del conflicto y de la estabilidad? Para Cousser, el conflicto tiene diversas funciones dentro de la sociedad y estos son inherentes a ella. Es decir, que si el conflicto se genera en un grupo pequeño, en un grupo interno, se delimita
este grupo con respecto a los otros. Es un nosotros contra un los otros. Entonces, cuando el grupo está unificado, después de que se genera un conflicto interno que separa a los miembros débiles, a los miembros que estorban dentro del grupo, y se generan esta cadena de grupos unificados, estos grupos ya establecidos, estables, permiten que se haya en una discusión, que se tenga una negociación para resolver ciertos conflictos, ciertos problemas sociales generalizados y se lleguen a resultados que sean tangibles. Entonces, para Coser, el conflicto no es negativo, sino tiene una vertiente positiva, de acuerdo a los resultados que se ocasionen con él. En este sentido, apreciamos que Coser ayuda a complementar los enunciados de Davenport y Bell, respectivamente. Siguiente pregunta para la doctora Diana. Rex conocía, al igual que Coser, que la expresión de situaciones conflictivas tiene que ver con características culturales, dada la premisa, ¿qué sucede al presentarse el conflicto? Pues nos dice que cuando se presentan las manifestaciones violentas se permite analizarlas y reflexionarlas. Esto lo hace a través de la moral y de cómo percibe pues, el ámbito en el que se desarrolla. Y una vez ya efectuado este juicio, se va a decidir si se reacciona o no. También considera si existe el uso de la fuerza coercitiva. También cuestiona mucho la legitimidad con la que se obtiene el poder, además de que si se hacen esfuerzos por oponerse a este tipo de acciones y de alguna u otra forma prioriza mucho la negociación con argumentos racionales que tratan de poner, de exhibir y convencerlos a los contendientes que existen razones superiores que pueden ser más beneficiosas. Excelente respuesta. Es decir, que de la voluntad del actor dependerá la aceptación o el rechazo de la conducta violenta. Ya para finalizar y llegar al final de la entrevista, pregunta para la doctora Ángela. A manera de conclusión, ¿cómo describiría el conflicto y cuál sería su funcionalidad en la sociedad actual? El conflicto es el resultado de las desigualdades, de un desequilibrio en oportunidades, derechos y privilegios que gozan unos pocos y no la mayoría. Entonces, en la actualidad lo hemos reflejado en todas las sociedades, ¿no? El conflicto permite que se genere un cambio social. Si no se enfrentaran los intereses, no se tomarían decisiones que los consideren a todos. Lo vemos en alianzas como los sindicatos y en los grupos feministas. Fue un placer el que nos pudieran regalar ese espacio en su agenda. Muy interesante e importante lo que nos plantearon las doctoras. Se les agradece por su tiempo. Volvemos contigo, Mar. Gracias, Mariana, qué interesante lo dicho por ambas especialistas. Se les agradece que nos hayan regalado un poco de su tiempo y de su gran conocimiento dentro de la materia. Bueno, y ahora nos vamos a Colombia, en donde la senadora María José Pizarra entregó el informe de la comisión que creó en enero y que recoge varios casos de violencia sexual dentro del órgano legislativo del país. Ella presentó los resultados de una investigación por violencia sexual y acoso en el Congreso de su República y durante 8 meses su equipo recolectó denuncias de este tipo en el órgano legislativo. Sumaron 9 denuncias que van desde acoso sexual hasta el acceso carnal violento, mejor conocido en México como el delito de violación. Bueno, es una pena que en un lugar que debería ser seguro para todos sigue siendo violento. Esperemos que se puedan romper los muros del silencio dentro del Congreso colombiano. Y bueno, vamos con mi compañero Richard Solís, que nos tiene las recomendaciones que no nos podemos perder como cada semana. Muchas gracias, Mafer, y hoy nos encontramos desde el campus de Ciencias Social, Económica y Administrativas, donde les traemos 3 excelentes recomendaciones para que ustedes puedan verlas después y escucharlas. En este caso, la primera de ellas es la canción Sin Miedo por Vivir Quintana. En este caso, el contexto de la canción es donde se hace una fuerte crítica al gobierno actual y la ineficiencia para convertir la ola de feminicidios que va en aumento día con día en nuestro país. La segunda recomendación es una serie que se llama Cuento de las Criadas. Una élite formada por comandantes del sexo masculino esclaviza a las mujeres sexuales por el único hecho de que son fértiles. La tercera recomendación es la película muy conocida como Las Sufragistas, en donde estas mujeres pues básicamente están en busca de un derecho universal, conseguirlo al igual que los hombres, que es un voto y tener voz y representación en el gobierno. Sin embargo, ante estas desigualdades, ellas realizan una serie de actividades que aparentemente parecen un juego sucio contra el gobierno, sin embargo son sus manifestaciones para alzar la voz.
En general, estas 3 recomendaciones tienen un punto importante porque sin importar las clases, las mujeres que eran minoría se encontraban debajo de pues la élite que era el gobierno como relación principal. Entonces los hombres tienen el poder, imponían y por lo tanto las mujeres eran sobajadas y sus derechos pues por lo tanto no eran muy válidos, así como su voz. Por lo tanto aquí podemos ver que existía una brecha donde el conflicto se generaba que no llegaban a una comunicación de acuerdos y por lo tanto se generaba este tipo de manifestaciones por parte de las mujeres que llevan a cabo actos como de vandalismo y como los que hemos visto actualmente en las manifestaciones del 8 de marzo y por lo tanto este punto hace que se genere o se distorsione la realidad de lo que hoy por hoy va en aumento lo que son los casos de femicidios y al mismo tiempo se genere la importancia de que la brecha de la desigualdad social sigue permanente y que se prolonga por el tiempo sin buscar solución. Y pues estas son nuestras recomendaciones. Volvemos contigo, Mafer, para el cierre de este programa. Bueno, y así terminamos este programa en el que tuvimos la dicha de platicar con estas especialistas que nos explicaron un poco más acerca de la teoría del conflicto. Y bueno, nos despedimos sabiendo ahora que las sociedades son mejores en la medida en que las mujeres conquistan más libertades, más derechos y más igualdad. Porque en una sociedad democrática es una anomalía la exclusión de algún grupo. Y lo podemos ver claro dentro de la teoría que nos dieron las especialistas y nos dieron una gran explicación. Bueno, esto fue todo, nos despedimos, yo soy Fernanda Mendoza y este fue The Morning Show.